la temperatura aumenta, como la temperatura está restando, delta G va a disminuir. ¿Y cómo cambia la constante de equilibrio a medida que la temperatura aumenta? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense. La temperatura... ¿Puede ser que aumente, Germán? La temperatura va a aumentar. ¿Por qué? Porque está en el denominador de un exponente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la temperatura va a aumentar. ¿Sí? Bien. Continuamos con el próximo ejercicio, que es el 8. Dice, en la coloración del metano, el valor de la entropía es de 2,9 calorías mol Kelvin. Determinar el valor de la entalpía. ¿Sí? Estamos en el ejercicio número 8. Ahí, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer ahí es lo siguiente. Ahí le falta un dato. Ahí le falta el valor, ya me parecía, ahí le falta el valor de delta G0. Anoten esto. En el ejercicio 8 falta un dato, porque si no, no lo pueden resolver. Ahí falta el valor de delta G0. Delta G0 es igual a menos 25,9 kilocalorías mol. Repito, en el ejercicio 8 falta un dato. El dato que falta es el delta G0. Y el delta G0 vale menos 25,9 kilocalorías mol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelven el ejercicio 8? El ejercicio 8 se resuelve fácilmente. Vamos a borrar. Profe, si ahí no dice temperatura, usamos como la temperatura ideal esos 25... La temperatura sí, en condiciones estándares. 298 Kelvin. Sí. Siempre que no les mencione la temperatura, ¿sí? Siempre que la temperatura se omite, es porque las condiciones son estándares. Aparte te lo da sobreentendido, ¿sabes por qué? Porque te dice el sub-0. Si siempre está en el sub-0, quiere decir que son en condiciones estándares. Ahí va. Presión en una atmósfera, temperatura 25 grados centígrados y pH 7. Siempre este sub-0 te indica condiciones estándares. Entonces, en este caso, en el 8, que les pide delta H, ¿qué hacen? Ustedes saben que delta G0 es igual a delta H0 menos T por delta S0. Despejan delta H. Entonces me queda que delta G0 más T por delta S0 va a ser igual a delta H. Delta G0 dijimos que era igual, que faltaba 25,9 kilocalorías mol. Más temperatura, como las condiciones son estándares, es 298 Kelvin por el delta S0, que es 2,9. 2,9. Fíjense. El tema de Acá, las unidades, el profe. delta S0, sí, acá tienen que tener cuidado. El delta S se lo da en calorías. 2,9
calorías sobre mol Kelvin. Como yo acá usé kilocalorías, o transformo estas kilocalorías en calorías o las calorías en kilocalorías. En general, es aconsejable trabajar en kilocalorías porque son números más chicos. Entonces vamos a transformar estas calorías, estas 2,9 calorías, en kilocalorías. ¿Qué hago? Como caloría está en el numerador, para simplificarla, la voy a poner en el denominador y a calorías entonces la pongo en el numerador. Y yo qué sé, que una caloría son igual a 1000 calorías. Entonces caloría con caloría se me va y me queda que delta S0 va a ser igual a 2,9 dividido 1000. Yo les digo cuánto es. 2,9 dividido 1000. 0,0029 kilocalorías mol Kelvin. Bueno, entonces esto sería por 0,0 29 kilocaloría mol Kelvin. Kelvin con Kelvin se me va. Y esto me va a quedar, ¿cuánto me da? Menos 25,035. ¿Esto o todo? Todo. Todo. Menos 25, 035 kilocalorías. kilocalorías haremos. ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Profe, yo tengo una Sí. duda sobre el parcial. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Carlos, ¿cuánto tiempo? Van a hacer 5 preguntas, van a tener 4 minutos por pregunta. En total el examen va a durar 20 minutos. Listo. ¿Van a haber preguntas Bueno, también o más continuamos. prácticas? ¿Cómo? ¿Van a haber preguntas teóricas también o más así de resolver y marcar la respuesta correcta? Van a hacer preguntas sobre los prácticos. Obviamente los Bien. prácticos están basados en cuestiones teóricas, por lo que se supone que la tienen que saber. Ujú. Pero el examen es sobre la parte práctica que hemos visto acá en la práctica. Profe, ¿y es a la 1 el parcial? Sí, a la una va a dar. Les recomiendo que entren en horario, porque una vez que se active, o sea, se va a cerrar a las, ¿cómo se llama? Se va a cerrar a la 1:30, ¿tá? Y los 20 minutos van a empezar a correr desde el momento que ustedes entren al examen, ¿tá? Entonces sean puntuales. Si llegan muy tarde, a las 1:30 se cierra el examen, ¿tá? Y se corta ahí todo el tiempo. Se corta ahí. ¿Se ¿Y, entendió? profe, vamos a tener que estar conectados al Zoom o cómo va a ser? ¿O simplemente entramos al Moodle para No, hacerlo? entren al Moodle nomás. Por ahora es así. Listo, profe, gracias. Ujú.
Bueno, ¿continuamos? Sí. Bien. Habíamos hecho el 8. Bien. El 9. ¿Tuvieron alguna duda? Del ejercicio 9. ¿Tuvieron alguna duda? ¿Podríamos hacerlo? A mí se me complica un poco cuando Bueno, se rompe el enlace y se arma. y se calcule utilizando el 9, ¿no? Calcule utilizando la tabla de delta H0 de la división de bromuro de hidrógeno al eteno y prediga el signo de delta G0. Considere 62 kilocalorías mol para la disociación del enlace pi del eteno. Bueno, vamos a hacer el 9, el apartado A. Bueno, el 9 es, tenés el eteno, que le adicionás, mira, bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno, y te va a dar lo siguiente. Bueno, vamos a hacerlo distinto, así se ve. Se rompe el doble enlace. El enlace pi del doble enlace, a uno de los carbonos se adiciona un hidrógeno y a otro se adiciona un bromo. Sí, eso es lo que la reacción que ocurre entre el eteno y el bromuro de hidrógeno. Ahora bien, le piden que calculen la variación de entalpía en condiciones estándar. En este caso, para calcular la variación de entalpía en condiciones estándares, cuando se rompen y se forman enlaces, lo pueden calcular haciendo la diferencia entre la sumatoria de la entalpía de los enlaces que se rompen menos la sumatoria de la entalpía de los enlaces que se forman. Es decir, que delta H 0 sería igual a la sumatoria de la variación de entalpía de los enlaces que se rompen acá, menos la sumatoria de la variación de entalpía de los enlaces que se forman. Bien, vamos a quedar que delta H va a ser igual. Los enlaces que se rompen. ¿Qué se rompe? El enlace pi del eteno, ¿sí? Que dice que tiene 62 kilocalorías mol. Más, ¿qué otro se rompe? El enlace hidrógeno-bromo, que si se fijan en la tabla, el enlace hidrógeno-bromo tiene un valor de 87 kilocalorías mol. ¿Hasta ahí estamos? Profe, disculpe, ¿de dónde sacó ese valor? ¿87? Sí, Fíjate que tiene una tabla, al la final. tabla 3.2. Sí, ¿La sí, encontraste? sí.
Tabla 3.2, energía de disociación de los enlaces. Sí. ¿Sí? Fíjate que en la segunda columna, primero está el enlace hidrógeno-hidrógeno. ¿Sí? Bueno, fíjate que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lo ve más abajo, tenés la ruptura del enlace hidrógeno-bromo, Ajá. y que es 87. Profe, Sí, ¿el sí. eteno no son 174 kilocalorías mol? No, porque ese es cuando rompés los dos Ah, enlaces. perfecto. Fíjate que de la ruptura del enlace pi te lo da el enunciado del problema. Te dice el 9A, abajo te dice considere 62 kilocalorías mol para la disociación del enlace pi del eteno. Disculpen. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora menos la sumatoria de los enlaces que se forman. ¿Y qué enlaces se forman? Se forma un enlace carbono-hidrógeno, se forma este, y se forma un enlace carbono-bromo. El enlace carbono-hidrógeno ¿sí? ¿Cuánto es? ¿101? Pasa que no está en la tabla como carbono, hidrógeno, 101. profe. ¿Y cómo? ¿Que cómo sabemos que es ese 101 si no hay ninguno que sea meramente el enlace de carbono, hidrógeno? Sí, fíjate en la segunda, de la primera columna, el segundo que es el enlace carbono-hidrógeno, fíjate que es un hidrógeno del etano. Fíjate que tenés CH3H y después tenés CH3H2H y es 101. ¿Y cómo decidimos cuál usar? Porque en sí el Fíjate, ¿cuántos CH3, carbonos tenés ahí? La cadena carbonada, ¿cuántos carbonos tiene? 2. Bien, Claro, y acá claro, tenés ahí 2. va. Ahí va. ¿Sí? Sí. Entonces va a usar 101. Y el enlace carbono-bromo, ¿cuánto va a ser? 72. 72. 72. Entonces, acá va a ser 101 kilocalorías mol más 72 kilocalorías. Bien. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a dar eso? Menos 24. Menos 26 nuevamente. Bueno, sí. Sí, yo no lo hice. Menos 24, amigo. Menos 24. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a menos 24 kilocalorías. ¿Se entendió? Sí. Dice el B, 9B, ¿qué estaría indicando el signo de delta H? 0. Y como es negativo, cuando la delta H era un valor negativo, ¿qué me estaba indicando? Que la reacción era Exergónica. exotérmica. No, Ah, estamos. exergónica y endergónica es para delta G. Para delta H es exotérmica y endotérmica. Claro. Quiere decir que si delta H es negativa, quiere decir que la reacción es exotérmica. Libera calor. Y si delta H es positiva, quiere decir que la reacción es endotérmica. Absorbe calor. Profe, y en el 10 que también tenemos eteno, tomamos esas 62 kilocalorías de este ejercicio. ¿Cómo? Para el 10, que también tenemos el eteno.
en El los 10 es derivados. exactamente igual, ¿sí? Claro, tomamos el valor de 62 también. Kilocalorías mol, sí, para disociación del enlace pie del eteno. Sí, sí. Bueno. Continuamos entonces con el 11, que ya es cinética. Bueno, entonces con el 10 se termina el tema de termodinámica. ¿Alguna duda con termodinámica? No, profe. No. Bueno, del 11 al 14 es cinética. Profe, en el 10, el B que pregunta por el DH, ¿a qué se refiere? En el En el 10, B. no, es Es delta. delta H. Hay un error, delta H, no es D, delta. ¿Sí? Bien. El 11 dice, el cloruro de metilo reacciona con cianuro de sodio diluido de acuerdo a la siguiente reacción. Cuando la concentración de cloruro de metilo se duplica, se observa que la velocidad se duplica. Cuando la concentración de cianuro se triplica, se observa que la velocidad se triplica. A, bueno, es cloruro de metilo o clorometano, lo mismo. A, ¿cuál es el orden cinético con respecto al clorometano? B, ¿cuál es el orden cinético con respecto al cianuro de sodio? C, ¿cuál es el orden cinético total de la reacción? D, escriba la ecuación de velocidad. Bien. Vamos a aclarar algo. Vamos a escribir. Sí. Al modificar la concentración de un reactivo, la velocidad no se modifica. Esto implica que el orden cinético de ese reactivo es igual a 0. En cambio, si al, ¿cómo podemos poner? Al modificarse la velocidad en la misma magnitud que se modifica la concentración del reactivo, esto implica que el orden cinético del reactivo es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto?
Si ustedes modifican la concentración de uno de los reactivos y ven, determinan experimentalmente que la velocidad no se modifica, quiere decir que el orden cinético de ese reactivo es igual a 0. En cambio, si modifica la velocidad, ¿sí? Si ustedes, en cambio, si modifican la concentración del reactivo y ven que la velocidad se modifica en la misma magnitud, el orden cinético del reactivo es igual a 1. Es decir, si yo duplico la concentración del reactivo y veo que la velocidad se duplica, quiere decir que el orden cinético de ese reactivo es 1. Si yo triplico la concentración de un reactivo y veo que la velocidad se triplica, ¿qué me está diciendo? Que el orden cinético del reactivo es 1. Si yo cuadruplico la concentración de un reactivo y veo que la velocidad se cuadruplica, eso me está indicando que el orden cinético del reactivo es igual a 1. Si yo quintuplico la concentración de un reactivo, es decir, lo aumento en 5 veces, y veo que la velocidad se modifica, es 5 veces superior, significa que el orden cinético de ese reactivo es igual a 1. ¿Se entiende cómo determinar el orden cinético? ¿Hola? Profe, es confuso. Bueno, repito. Si yo modifico la concentración del reactivo y la velocidad no se modifica, implica que el orden cinético de ese reactivo es 0. Como el ejemplo 11. Dice, cuando la concentración de clorometano se duplica, se observa que la velocidad se duplica. ¿Qué significa? Está ocurriendo lo segundo. Si al modificarse la velocidad en la misma magnitud que se modifica la concentración del reactivo, el orden cinético del reactivo es igual a 1. ¿Y acá qué me dice? Que cuando duplico la concentración, la velocidad se duplica. Entonces ahí me está indicando que el orden cinético del reactivo es 1. ¿Por qué? Porque la concentración se modifica en la misma magnitud que la velocidad. Fíjate, la concentración se duplica, la velocidad se duplica. En el C, en el otro, si triplico la concentración de cianuro, se observa que la velocidad se triplica. Triplico la concentración, la velocidad se triplica. Quiere decir que la magnitud del aumento es igual. Cuando la magnitud del aumento es igual, quiere decir que el orden cinético del reactivo va a ser igual a 1. Quiere decir en este caso que el orden cinético del clorometano va a ser igual a 1 y que el orden cinético del cianuro va a ser igual a 1. En cambio, en el 14, fíjense en que dice, si se duplica la concentración de hidrógeno, no se produce ningún efecto sobre la velocidad. ¿Qué pasa? ¿Qué me está diciendo ahí? Que si se modifica la concentración de hidrógeno y la velocidad no se modifica. Entonces, en ese caso, el orden cinético del hidrógeno, ¿de cuánto va a ser? De Y en 0. ese caso va a ser 0. Y después seguimos. Si se duplica la concentración de eteno, tampoco se produce un cambio en la velocidad. Quiere decir que al modificar la concentración de eteno, la velocidad no se modifica. Por lo tanto, el orden cinético del eteno, en este caso, también va a ser de 0. ¿Sí? Y cuando pregunta por orden cinético total, Bueno, el orden cinético total, fíjate, y la ecuación de velocidad es, la ecuación de velocidad es igual a una constante, kr, por la concentración de cada uno de los reactivos a su orden cinético. Donde A es el orden cinético del reactivo A
y B es el orden cinético del reactivo B. Y el orden total es la suma de los órdenes cinéticos de cada uno de los reactivos, A más B. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el 11. El 11 dice, cuando la concentración de clorometano se duplica, se observa que la velocidad se duplica. Entonces, el A, ¿cuál va a ser el orden cinético del clorometano? 1. ¿Sí? Porque la magnitud con la que cambia la concentración es igual a la magnitud con que se modifica la velocidad. Fíjense que si la concentración se duplica, la velocidad se duplica. ¿Sí? El B te dice, cuando la concentración de cianuro se triplica, se observa que la velocidad se triplica. Fíjense en que la concentración se modifica en la misma magnitud que se modifica la velocidad. Las dos se triplican. Entonces el orden cinético, ¿cuánto va a ser? 1. 1. ¿Cuál va a ser el orden cinético total? 2. 2. 2. Y vamos a hacer el D. La ecuación de velocidad va a ser KR por la concentración de los reactivos, que es clorometano, elevado a la 1, que no se pone porque se sobreentiende, Para sacar el C, por la concentración de cianuro. ¿Para qué vos? Sí. para sacar el C que sumar lo otro, lo anterior, Sí. digamos. Acá el orden total es la suma de los órdenes de cada uno de los reactivos. A más B. Esa es la ecuación de velocidad. Esto está elevado a la 1, el clorometano está elevado a 1, el cianuro de sodio está elevado a la 1. Que como el exponente es 1, no se pone, queda sobreentendido. ¿Sí? El 12. La reacción del cloruro de terbutilo con metanol se basa en la siguiente reacción. El 12. Me dice que la velocidad es igual a una constante, KR por la concentración del cloruro de terbutilo. Dice, ¿cuál es el orden cinético con respecto al cloruro de terbutilo? El cloruro de terbutilo, ¿a qué está elevado? A la 1. A la 1. ¿Todos A de la acuerdo? Bien. ¿Cuál es el orden cinético, el B, del metanol? 1 también. No. ¿Por qué? Porque no aparece acá el metanol. Y vos fíjate que si no aparece, quiere decir que esto está multiplicado por 1. Y si es 1, quiere decir que el metanol
¿A qué está elevado? A la 0. Porque cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto te da? 1. Entonces quiere decir que el orden cinético del metanol, cuando no aparece escrito, es que el orden es 0. ¿Se entiende? Sí. Y el C, ¿cuál es el orden cinético total? 1 más 0. 1. 1. ¿Sí? Hacemos el 13, ¿les parece? Sí, profe. Bueno. Lo hacemos todos juntos. Yo escribo el 13 y ustedes me van diciendo. La ecuación de velocidad del 13 es velocidad es igual a kr por ciclohexeno por bromo al cuadrado. Bien. Hay un error. El A dice, ¿cuál es el orden cinético con respecto al ciclohexeno? Porque se quedó de la anterior. No es cloruro de terbutilo. El 13A, ¿cuál es el orden? Vamos a ponerlo acá. El A, ¿cuál es el orden con respecto al ciclo hexeno? Y en el B, vamos a poner ¿cuál es el orden con respecto al bromo? Y el C, ¿cuál es el orden total? Yo lo tenía así, profe, igual. Sí, lo ¿sí? tenemos No, así. entonces, Sí. no, sí, yo tenía la guía vieja que estaba... Bien. ¿Cuál es el orden con respecto al ciclohexeno? ¿Qué exponente tiene el ciclohexeno en la ecuación de velocidad? 1. El bromo, 2. 2. por lo tanto, el orden total. 3. 3. Bien. ¿Queda claro? Sí. Bien. Hacemos el 14 y último, ¿les parece? Sí, profe. Cuando se añade una pequeña cantidad de platino a una mezcla de eteno e hidrógeno, se produce la siguiente reacción. Bueno, queda plantear la reacción. Eteno más hidrógeno le da etano. Si se duplica la cantidad de hidrógeno, no se produce ningún efecto sobre la velocidad. Si se duplica la cantidad de eteno, la concentración de eteno, perdón, tampoco se produce cambios en la velocidad. A. ¿Cuál es el orden cinético de esta reacción con respecto a cada reactivo? Con respecto al hidrógeno, ¿qué les parece a ustedes? El orden cinético, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Fíjense, si se duplica, no se produce cambio. Quiere decir que estamos en la primera situación. El orden cinético va a ser igual a 0. Con respecto al eteno, también dice que si se duplica la concentración de eteno, tampoco se observan cambios. Por lo tanto, el orden cinético también va a ser igual a 0. Escriba la ecuación de la velocidad. Y bueno, la ecuación de la velocidad va a ser igual a kr por
la concentración de hidrógeno elevado a la 0 por la concentración del eteno elevado a la 0. Yo sé que esto va a ser 1 y esto va a ser 1. Por lo tanto, me va a quedar que la velocidad va a ser igual únicamente a la constante. ¿Sí? Sí. Bien, y el D me dice, escribe la ecuación de velocidad, el C está, y el D dice, explique el porqué de esta inusual ecuación y sugiera qué factores podrían acelerar la reacción. Y bueno, lo inusual de esta ecuación es que la velocidad va a ser constante porque ninguno de los dos reactivos participan en la ecuación de velocidad. ¿Y cómo puede acelerar la reacción? Y puede acelerar la reacción agregando un catalizador, como en este caso, el platino. ¿Quedó claro? Profe, ¿podría profe. repetir la última respuesta? Que no lo escuché bien. Explique el porqué de esta inusual ecuación. Esta ecuación es inusual debido a que ninguno de los reactivos participa en la cinética de la reacción. Y sugiere qué factores podrían acelerar la reacción y agregar un catalizador, como en este caso el platino. Al agregar platino, se produce un aumento en su aceleración, un aumento en la velocidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sobre este TP o cualquiera? No, sobre cualquiera. Sí, yo tengo una, ya la busco de un segundo. Sí, yo también, Bueno. profe, con respecto al TP4. Bueno. Díganme cuáles son las dudas. Dale, Paz, decilo nomás. Bueno, en el 7B, es Sí, correcto. Bueno, para que busque el 7. Decime el nombre del TP. el TP se llama propiedades de los compuestos orgánicos. Propiedades de los compuestos orgánicos. Sí, ya lo busco, ¿no? Sí. Sí, en el 7B, ¿es correcto decir que el ácido va a ser más soluble porque forma 5 puentes de hidrógeno a comparación del éster que forma 4? Pará. Ya tengo mal los 7. En el 4, el 7 me El dijiste. 7B. 7B. ¿Qué compuesto de los siguientes parece la más soluble en agua? ¿Ácido etanoico o etanoato de metilo, ese? Sí. Bien. ¿Y vos qué Yo puse que el pusiste? ácido porque podía formar 5 puentes de hidrógeno y el éster puede formar 4 nada más. Pero no sé si está bien. Sí, el ácido con el agua puede formar mayor cantidad de puentes de hidrógenos que el éster correspondiente. Ah, ¿Sí? ¿Está bien?
Y después, en el 8, también hay que tener en cuenta... ¿Ese mismo práctico? Sí, de este mismo práctico. También hay que tener en Sí. cuenta la capacidad de formar puentes de hidrógeno. En el 8, Sí, sí, porque es punto de ebullición. Si pueden formar puente de hidrógeno, sí. claro, o sea, mientras más puente de hidrógeno haga, más alto va a ser el punto de ebullición. Claro, porque va a ser más fuerte la fuerza intermolecular. ¿Sí? ¿Listo? Por ejemplo, profe, si compararás un alcohol con un éster, Un alcohol con un éster, bien. Sí. ¿cuál- ¿Qué cuál pasa? Para el punto de ebullición, ¿vos decís? Sí, Bien. Sí. Lo que pasa es que siempre el alcohol va a tener mayor punto de ebullición que un éster de peso molecular similar. ¿Por qué? Porque el alcohol entre sí va a poder formar puente de hidrógeno, y en cambio el éster no va a poder formar puente de hidrógeno. ¿Se entiende? sí, está bien. Voy a decir como ser el 8A, entre el ácido etanoico y el etanoato de metilo. Claro, sí. Está, sí. O sea, siempre hay que empezar a diferenciar si habla de solubilidad, por ejemplo, empezar con qué molécula es polar y no polar. Y después, cuando ya te paras en polar, Exacto. ver cuántos puentes de hidrógeno podés formar. Exacto. Sí. Profe, yo por ejemplo Sí. para el punto de ebullición, lo que tengo anotado, lo anoté yo, Para que no se escuche nada. Sí, que para repetí. describir, o sea, para ver el punto de ebullición, cuál es más alto entre los compuestos, yo lo que miro principalmente son la cantidad de átomos, para poder, la cantidad de átomos de carbono para poder ver las interacciones entre las moléculas, o sea, las interacciones moleculares. ¿Eso así está bien? Pará, no se escucha. ¿Cómo? Que yo para ver el punto de ebullición, Sí. lo que hago, por ejemplo, es fijarme en la cantidad de átomos que tiene la estructura o la molécula para ver el tema de las interacciones entre las mismas. Eso está bien. No, mirá, te tenés que fijar, para el punto de ebullición te tenés que fijar en el peso molecular y en el tipo de interacciones. Para eso te tenés que fijar si la molécula es polar o no polar. Bueno, ¿Sí? listo. Por ejemplo, en el punto 10, que te da 10. Sí. ¿Cuál? el punto A, que da el 1-bromopentano y el 1-bromohexano. Sí. Ahí hay que comparar el peso, ¿no? Ahí que tengo que comparar el peso. Y en el caso del punto G, que son dos moléculas polares, yo no sabía si comparar el peso o ver la polaridad de cada una, cuál es más polar. Y ahí es el bromopentano o el cloropentano. Bueno, lo que pasa es que el G, es bastante engañoso. No lo podrías resolver a simple vista, te lo tendrían que dar. ¿Me entendés? Te tendríamos que dar el punto de ebullición, tanto del bromopentano como el cloropentano, y justificarlo. ¿Por qué? Porque vos lo podés responder de dos maneras. Lo podés responder en base a la polaridad, porque vos decís, bueno, el bromopentano y el cloropentano. Vos decís, bueno, el cloropentano, ¿sí?, es más polar. Claro, hay más diferencia de electronegatividad entre cada uno. Entonces la molécula va a ser más polar, ¿sí? Al ser más polar, vos decís, el enlace va a ser más fuerte, va a tener mayor punto de ebullición, Claro, ¿sí? Pero vos lo podés pensar del lado del peso molecular. Decís, bueno, el bromo tiene mayor peso molecular que el cloro. Por lo tanto, el bromopentano va a tener mayor peso molecular. Y si me claro. lo justificás de esa manera, también está bien. A mí me pasó eso, no sabía qué tomar para Claro, justificar. ¿me entendés? Es justamente este ejercicio, quédense tranquilos, que este tipo de ejercicio no va a ir en el parcial. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Va a ser algo bien claro, que coincida la polaridad con el peso molecular.
¿Sí? Está bien. Porque este ejercicio, el 10G, si de acuerdo a la polaridad, ¿sí? Va a tener una respuesta, y si lo haces en base al peso molecular, vas a tener otra respuesta. Bueno. ¿Queda claro? Sí, sí, se entendió. Bien. Sí, otra duda, otra consulta. Profe, en el Sí. 9, que hay que ordenar los compuestos. Sí, En el A, el, sí. ¿Hola? Parece que se le cortó, profe. Sí, sí, parece que sí. ahí va, ahí se escucha. Sí, se escucha. Ahí está. Y en el B, ¿cuál va primero? O sea, ¿estaba entre el que tiene el OH o el amino? ¿Cuál es el que tiene el enlace más fuerte? Dice, ¿en el En B el o en el B. A? En el B. En el B. Fíjate, ¿cuál va a ser más polar? El del OH, porque tiene capacidad de formar puentes hidrógenos. Sí, Si bien el H también, si bien el amino también, sí. Pero ¿cuál va a ser más polar? Los dos, tanto el alcohol como la amina van a poder formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Pero, ¿cuál va a ser más polar? El enlace carbono-oxígeno. O sea que el alcohol va a ser más polar que la amina. Por lo tanto, ¿cuál va a ser más soluble? El alcohol. Después la amina. Y por último, el cicloalcano. ¿Sí? Porque les pedí en orden decreciente, de mayor a menor. claro, lo tenemos, Primero el alcohol, después la amina y por último el cicloalcano. lo diferenciamos por la polaridad. ¿Cuál va a ser más polar? Sí, por la polaridad y por la capacidad de formar puente de hidrógeno. Aparte, los puentes de hidrógeno también. Los puentes de hidrógeno que forma el flúor son más intensos que los que forma el oxígeno, y los que forman el oxígeno son más intensos que los que forma el nitrógeno. ¿Sí? Y en el 10D, profe, el del punto de ebullición más alto, ¿sería el alcohol también? También, porque el otro es un éter. Y vos fíjate que el alcohol puede formar puente de hidrógeno entre sí. En cambio, el éter entre sí no puede formar puente de hidrógeno porque no hay ningún hidrógeno ni del oxígeno. Sí. ¿Sí? Si querés te lo dibujo. Era el 10. El 10, ¿qué me dijiste? El 10T. Sí. Era hexanol, 1 hexanol. Entonces tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 1 hexanol. Y el otro era 1 metoxipentano. 2, 3, 4, 5. Era el 1 metoxipentano. Fíjate, este es molécula polar y puede formar unión puente de hidrógeno. Este es polar, pero no puede formar puente de hidrógeno. Entonces, ¿cuál va a tener el punto de ebullición más alto? El alcohol. Ajá. Sí, ¿Me entendió? o sea que ese O por sí solo no puede, el oxígeno por sí solo no
puede formar. No, porque para tener puente de hidrógeno tenés que tener un hidrógeno unido a un flúor, a un oxígeno, a un Ah, nitrógeno. claro. Yo pensé que la molécula de agua podía unir un hidrógeno a ese oxígeno, pero no, No, pero estamos hablando del punto de ebullición. claro. O sea que en la ebullición el agua no Ah, estamos, participa. sí, me ¿Sí? confundí. Listo, gracias. Y si fuera ahí ¿cuál se solubiliza mejor? Bueno, sí, buena pregunta. ¿Cuál se solubiliza mejor? También el alcohol. ¿Por qué? Porque vos fíjate, acá. Si yo tengo una molécula de agua, puede formar puente de hidrógeno así, para que borro arriba. ¿Sí? Borro esto. Para que lo hago mejor. Borro acá también. Si fuera el agua, si fuera solubilidad, puede formar este tipo de puente de hidrógeno o bien puede formar ¿está? Fíjate, puede formar o este o este. Claro. En cambio, en el éter, ¿sí? Tenés una sola manera de formar puente de hidrógeno. ¿Sí? Está bien. Acá tenés dos tipos de puente de hidrógeno y acá tenés uno solo. Aparte siempre, el alcohol aparte es más polar que el éter. Claro. En el caso del fenol y el aminobenceno, ambos pueden formar puentes de hidrógeno ¿Sí? cuando se ponen en Pero, agua, pero la sí, es más polar. claro, pero ¿qué pasa? El fenol es a su vez más polar, ¿sí? Que el aminobenceno, por lo tanto, también va a ser más soluble el fenol que el aminobenceno. ¿Queda claro? Sí, sí, ahora quedó claro. Bien. ¿Otra duda? Yo de mi parte creo que no tengo ninguna más. Bueno. ¿Nadie más tiene dudas? No, profe. No. Bueno, chicos, entonces acá termina la clase. Si no hay más dudas. Bueno, suerte para mañana entonces. Bueno, Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. chao, hasta luego. Carlos, ¿tenés algo para decir? No, Germán, suerte para mañana. Bueno, suerte para mañana entonces, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Chao, hasta Gracias. luego. Chao. Nos vemos, Chao, gracias. chao. Chao, nos vemos.